en el corazón palpitante de la Ciudad de México, en aquel entonces, en 1992, un lugar que para muchos era sinónimo de bullicio, de compras, de vida cotidiana, se convirtió de repente en el epicentro de un enigma que desafiaría las leyes de la física y la lógica humana. Javier, un joven guardia de seguridad, un rostro más entre la multitud anónima que transitaba por los pasillos de aquel centro comercial, se desvaneció. No fue un secuestro, no fue una fuga, fue una evaporación. Se esfumó, sin dejar huella, sin testigos directos, como si la misma tierra, o quizás algo mucho más insondable, se lo hubiera tragado. Su desaparición no solo dejó un hueco en su familia, en su círculo cercano, sino que también sembró una semilla de inquietud en la memoria colectiva de la ciudad. Un susurro de lo inexplicable que con el paso del tiempo se convirtió en una leyenda urbana más, una anécdota macabra para contar en noches de insomnio. 30 años después, cuando el caso parecía sepultado bajo el peso de los expedientes olvidados y la indiferencia general, un giro dramático, casi cinematográfico, sacudió los cimientos de la investigación. Un tesoro de cintas de seguridad, polvorientas y olvidadas en algún oscuro sótano, emergió de las sombras. Estas grabaciones, testigos silenciosos de innumerables días y noches, guardaban una imagen que, al ser analizada, provocó escalofríos y cuestionamientos que resonarían en el presente. No se trataba de un error técnico, de una falla en el sistema de grabación, ni de una simple ilusión óptica provocada por la antigüedad del material. Lo que las cintas revelaron era una manifestación imposible, una paradoja visual que reabrió heridas supurantes y sembró un torrente de nuevas dudas, más profundas y perturbadoras que las originales. La imagen mostraba a Javier en el mismo lugar exacto donde se le vio por última vez, en el mismo centro comercial, pero en un instante que cronológicamente nunca debió haber ocurrido. La pregunta que flotaba en el aire, cargada de incredulidad y temor, era abrumadora. ¿Cómo era posible que Javier reapareciera en las grabaciones, en el mismo sitio, pero en un tiempo que no existía, en la línea temporal de su desaparición? Esta revelación transformó la historia de un simple extravío en una inmersión profunda en los abismos de lo paranormal. El caso de Javier, el guardia que se esfumó, se adentró en un laberinto de lo inexplicable, un dédalo donde las reglas de la realidad se retorcían y la cordura de quienes buscaban respuestas se pondría a prueba. La búsqueda de la verdad implicaría desenterrar secretos ocultos bajo las capas de concreto y asfalto de la metrópoli, secretos que quizás nunca debieron ser revelados y que podrían cambiar nuestra comprensión del espacio, del tiempo y de nuestra propia existencia. Este relato no es solo la crónica de una desaparición, es la exploración de los límites de lo conocido, un viaje hacia lo desconocido que nos invita a cuestionar todo aquello que damos por sentado, a mirar más allá de lo aparente y a considerar la posibilidad de que la realidad sea mucho más extraña y maravillosa de lo que jamás imaginamos. La Ciudad de México, con su historia milenaria y sus secretos ancestrales, se convierte así en el telón de fondo perfecto para desentrañar este misterio que trasciende el tiempo y el espacio, un rompecabezas que, al ser armado, podría revelar verdades incómodas sobre la naturaleza misma de la existencia. La aparición de Javier en las cintas de seguridad, 30 años después de su desvanecimiento, no fue simplemente un evento anómalo. Fue un portal a un debate científico y filosófico sobre la naturaleza del tiempo y la realidad. Los primeros análisis de las grabaciones desenterradas se centraron en la posibilidad de una manipulación deliberada, una broma elaborada o un error de archivo masivo. Sin embargo, la coherencia de las imágenes, la nitidez de la figura de Javier y la ausencia de cualquier indicio de edición convencional
pronto descartaron estas explicaciones. Los expertos en análisis de video forense, acostumbrados a desentrañar fraudes y a detectar anomalías sutiles, se encontraron ante un enigma que desafiaba su pericia. Observaron que la secuencia temporal donde aparecía Javier no cuadraba con la fecha y hora registradas en los metadatos del archivo, ni con los eventos circundantes capturados en otras cámaras del mismo centro comercial. Era como si esa porción específica de la cinta hubiera sido grabada en un presente alternativo, o si Javier hubiera logrado, de alguna manera inexplicable, permear a través de las barreras del tiempo. La comunidad científica, inicialmente escéptica, comenzó a interesarse por el caso, no como una simple curiosidad, sino como una posible ventana a fenómenos que hasta entonces pertenecían al ámbito de la ciencia ficción. Se barajaron teorías que iban desde la existencia de dimensiones paralelas hasta la posibilidad de que la conciencia humana pudiera, bajo ciertas condiciones extremas, interactuar con el tejido mismo del espacio-tiempo. La idea de que un evento traumático, como una desaparición abrupta y desconcertante, pudiera crear una especie de eco temporal o dejar una impronta energética que fuera capturada décadas después, empezó a ganar tracción entre los investigadores más audaces. Consideremos, por ejemplo, cómo algunos fenómenos cuánticos, como el entrelazamiento, sugieren una conexión no local entre partículas, desafiando nuestra intuición sobre la causalidad y la distancia. Si bien estas analogías son especulativas, ofrecen un marco conceptual para empezar a pensar en cómo un individuo podría, teóricamente, manifestarse en un punto diferente del continuo espacio-temporal. El equipo de investigación que revisaba las cintas se enfrentó a la tarea monumental de validar la autenticidad de las imágenes sin recurrir a explicaciones sobrenaturales de inmediato, buscando incansablemente una explicación racional, por más inverosímil que pareciera. La persistencia de Javier en esas grabaciones, un fantasma en el tiempo, se convirtió en el foco de su obsesión, llevándolos a reexaminar cada detalle, cada fotograma, en busca de la clave que desentrañara este enigma sin precedentes. La ciudad misma, con sus capas de historia y sus innumerables historias olvidadas, parecía guardar el secreto, esperando el momento adecuado para revelarlo a través de este peculiar eco del pasado. La aparente imposibilidad de la reaparición de Javier en las cintas de seguridad impulsó una investigación que trascendió los límites de la criminología tradicional, adentrándose en el terreno de la física teórica y la metafísica. Los investigadores se vieron obligados a considerar modelos de realidad que iban más allá de nuestra percepción lineal del tiempo. Se planteó la hipótesis de que quizás el acto de su desaparición no fue una simple anulación de su existencia en un punto determinado, sino un desplazamiento, una fractura en su línea temporal que de alguna manera dejó un residuo observable. Esto no implicaba necesariamente un viaje intencional, sino más bien un evento catastrófico que pudo haber desestabilizado su anclaje en la realidad conocida. Pensemos en la analogía de una onda que al ser lanzada a un estanque crea perturbaciones que se extienden y perduran mucho después de su origen. En este caso, la onda sería la desaparición de Javier, y las perturbaciones serían las imágenes fantasmales que emergían de las cintas olvidadas. Adicionalmente, se exploraron conceptos de la mecánica cuántica que sugieren la posibilidad de múltiples realidades o universos paralelos. Podría ser que Javier no se hubiera desvanecido por completo, sino que hubiera sido desplazado a una línea temporal adyacente, o que una versión de él, en un momento específico, hubiera logrado filtrarse de vuelta a nuestra realidad a través de alguna anomalía espacio-temporal.
Este escenario, aunque radical, explicaba la presencia coherente de Javier en las grabaciones, pero en un marco temporal inconsistente. La clave residía en entender si la tecnología de grabación de 1992, con sus limitaciones y peculiaridades, podría haber sido sensible a estas fluctuaciones de una manera que la tecnología moderna, más avanzada pero quizás menos susceptible a ciertas sutilezas, no podría replicar. La propia obsolescencia de las cintas magnéticas, su fragilidad y susceptibilidad a campos electromagnéticos se convirtió en un factor a considerar. Podrían haber actuado como una especie de antena o resonador para estas presencias temporales. Profundizando en el aspecto psicológico y social, la reaparición de Javier generó un fenómeno de memoria colectiva reactivada. Las historias que antes eran susurros y leyendas urbanas cobraron una nueva vida, alimentadas por la evidencia visual. Los familiares y amigos de Javier, que habían vivido con la angustia de la incertidumbre durante décadas, se enfrentaron a una nueva forma de dolor, el de un misterio que se negaba a ser resuelto, uno que ahora tenía una imagen perturbadora que lo acompañaba. Este fenómeno también puso de relieve cómo la sociedad procesa lo inexplicable. Ante la falta de respuestas concretas, la mente humana tiende a buscar patrones, a crear narrativas, a menudo recurriendo a lo sobrenatural o a lo paranormal, para dar sentido a lo que escapa a la comprensión racional. La figura de Javier se transformó de una víctima de un crimen o un accidente a un espectro, una entidad que desafiaba las leyes de la existencia, alimentando un folclore urbano que se tejía en torno a los rincones oscuros del centro comercial. La implicación más profunda de este enigma radicaba en la fragilidad de nuestra percepción de la realidad. Si un evento de tal naturaleza podía ocurrir, si el tiempo podía ser tan maleable como sugerían las cintas, entonces, ¿cuánto de nuestra comprensión del mundo se basaba en suposiciones? La posibilidad de que Javier no hubiera sido el único en experimentar tales dislocaciones temporales abría una puerta a un abanico de preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, la memoria y la propia estructura del universo. Nos obligaba a confrontar la idea de que nuestra realidad podría ser mucho más compleja y enigmática de lo que nos atrevemos a admitir, y que los misterios que yacen ocultos bajo la superficie de lo cotidiano podrían ser más profundos y perturbadores de lo que jamás imaginamos. Este caso, al igual que otros enigmas sin resolver a lo largo de la historia, servía como un recordatorio de que siempre hay más por descubrir, más por cuestionar, y que la búsqueda de respuestas, por difícil que sea, es un impulso fundamental de la curiosidad humana. Este nuevo enfoque nos lleva a examinar las implicaciones de esta supuesta fractura temporal en la vida cotidiana de las personas que interactuaron con Javier o que estuvieron en el centro comercial durante su desaparición. Más allá de la mera curiosidad o el horror, ¿qué efectos psicológicos duraderos pudo haber tenido la exposición a lo inexplicable, incluso a través de un medio como las cintas de seguridad? Pensemos en los testigos que, al ver estas grabaciones, revivieron el trauma de la desaparición, pero con una capa adicional de desconcierto. Para ellos, Javier no solo se había esfumado, sino que parecía haber desafiado las leyes de la causalidad, presentando una paradoja viva que cuestionaba su propia memoria y percepción de los eventos. Esto podría haber generado un fenómeno conocido como disonancia cognitiva, donde la creencia en la linealidad del tiempo choca violentamente con la evidencia de su aparente flexibilidad. Como resultado, algunas personas podrían haber desarrollado ansiedades, obsesiones o incluso un escepticismo profundo hacia la realidad que los rodeaba, sintiéndose inseguros de lo que era real y lo que no. Además, debemos considerar cómo este tipo de eventos,
Incluso si permanecen en el ámbito de lo no probado o lo paranormal, pueden influir en la cultura y en la forma en que interpretamos los misterios. La historia de Javier, amplificada por estas cintas, podría haber alimentado nuevas narrativas urbanas, mitos modernos que se arraigan en la psique colectiva de la ciudad. Imaginen a los guardias de seguridad posteriores, trabajando en el mismo lugar, quizás más atentos a las anomalías, a los ruidos extraños, a las sombras fugaces, influenciados por el legado de la desaparición de Javier. Esto no significa que todos se volvieran paranoicos, pero sí que la posibilidad de lo imposible se convirtió en una capa subyacente en su experiencia laboral, un recordatorio de que el mundo que perciben podría no ser el único. De hecho, la propia naturaleza de la evidencia, las cintas de video, se convierte en un objeto de fascinación. ¿Qué hace que una grabación antigua, un medio tecnológico ya obsoleto, sea capaz de capturar algo que trasciende la lógica temporal? Esto nos lleva a preguntarnos sobre la memoria intrínseca de los medios, sobre cómo la información puede persistir de maneras que aún no comprendemos completamente. Por otro lado, analicemos el impacto en la investigación misma. La aparición de estas cintas obligó a los investigadores a salirse de sus marcos de referencia habituales. Tuvieron que adoptar un enfoque más interdisciplinario, colaborando con físicos, filósofos e incluso historiadores para intentar dar sentido a lo que veían. La presión para encontrar una explicación racional era inmensa, no solo por la necesidad de resolver el caso de Javier, sino también por las implicaciones más amplias para la ciencia y nuestra comprensión de la realidad. Si se demostrara que las cintas contenían una anomalía temporal genuina, esto podría haber reescrito libros de texto y abierto nuevas líneas de investigación en campos hasta entonces considerados especulativos. La ciudad, en este contexto, no es solo un escenario, sino un archivo viviente de experiencias, algunas de las cuales pueden resurgir de formas inesperadas, obligándonos a reevaluar nuestra relación con el pasado y con el propio tiempo. La aparición de Javier en las cintas de seguridad, en un instante temporal anacrónico, no solo desestabilizó la comprensión lineal del tiempo, sino que también redefinió la naturaleza de la evidencia en sí misma. Las grabaciones, que antes se consideraban registros pasivos de la realidad, adquirieron una cualidad activa, casi como si hubieran capturado una memoria residual de eventos que desafiaban la causalidad. Analizar estas cintas se convirtió en un ejercicio de arqueología temporal, donde cada píxel y cada fluctuación de audio podían ser la clave para entender una anomalía que escapaba a las explicaciones convencionales. Los expertos en restauración de video se enfrentaron al reto de preservar y mejorar imágenes que ya de por sí parecían existir en una dimensión diferente, cuidando de no corregir la anomalía hasta el punto de borrar la evidencia misma. El debate se intensificó sobre la fiabilidad de los metadatos asociados a las grabaciones. Si el tiempo mismo podía ser un factor maleable en este contexto, ¿podían los sellos de tiempo de 1992 ser fiables? Quizás, argumentaban algunos, la tecnología de la época, menos digitalizada y más análoga, poseía una vulnerabilidad inherente que, paradójicamente, la hacía más susceptible a capturar tales distorsiones temporales, como una vieja radio que al captar interferencias cósmicas emite sonidos extraños, adentrándonos en la cuestión de cómo la psique humana se adapta a lo inexplicable. Es crucial considerar el impacto de la evidencia imposible en la percepción de la realidad de los testigos. Aquellos que estuvieron presentes en el centro comercial en 1992 y que ahora ven estas nuevas grabaciones, podrían experimentar una especie de desorientación existencial. Sus recuerdos,
Antes firmemente anclados en una secuencia lógica de eventos, se verían ahora desafiados por imágenes que contradicen su experiencia vivida. Esto no es meramente un asunto de incredulidad. Es una confrontación directa con la posibilidad de que la memoria y la percepción sean más frágiles de lo que pensamos. Imaginen a un empleado que recuerda claramente el día de la desaparición de Javier, un día normal, hasta que las cintas muestran a Javier en un momento posterior, pero que nunca ocurrió. Esta discrepancia podría generar una profunda inquietud, una sensación de que el propio tejido de su experiencia está deshilachado. Por consiguiente, la interpretación de estas cintas se convierte no solo en un acto de análisis técnico, sino también en un ejercicio de validación de la propia cordura y memoria. Además, la naturaleza de la evidencia visual en este caso plantea preguntas fascinantes sobre la objetividad de la imagen. Tradicionalmente, confiamos en las grabaciones de video como un registro fiel de lo que sucedió. Sin embargo, la reaparición de Javier subvierte esta premisa fundamental. ¿Qué significa realmente ver cuando lo que se ve desafía las leyes de la física? Esto nos lleva a la idea de que la imagen por sí sola no es suficiente, necesita ser contextualizada dentro de un marco de comprensión que, en este caso, se ve forzado a expandirse. La pregunta ya no es solo ¿qué hay en la imagen?, sino ¿cómo es posible que esto esté en la imagen? La ciudad, con su ritmo vertiginoso, a menudo nos impulsa a aceptar la realidad tal como se presenta, sin cuestionar profundamente sus cimientos. Sin embargo, el caso de Javier actúa como un freno, una invitación a detenernos y reflexionar sobre las anomalías, a considerar que lo que parece imposible podría simplemente ser una manifestación de principios que aún no comprendemos. Por otro lado, la persistencia de Javier en las cintas, incluso en un marco temporal divergente, podría ser interpretada a través de modelos teóricos que exploran la memoria del espacio-tiempo. Ciertas teorías especulativas sugieren que eventos de alta intensidad emocional o energética podrían dejar una especie de huella en el tejido del universo, una resonancia que, bajo condiciones específicas, podría ser detectable. En este sentido, las cintas de seguridad de 1992, con su tecnología analógica y su potencial sensibilidad a fluctuaciones electromagnéticas, podrían haber actuado como un receptor involuntario de esta huella temporal. Es como si el propio centro comercial, como un organismo vivo, hubiera registrado la ausencia traumática de Javier y, de alguna manera, hubiera reproducido su imagen en un momento de vulnerabilidad temporal. Esta perspectiva, aunque altamente especulativa, ofrece una vía para comprender cómo un individuo podría manifestarse en un contexto temporal que no se alinea con la historia lineal de su desaparición, transformando el evento de un simple misterio a una profunda interrogante sobre la naturaleza de la realidad misma. La persistencia de Javier en las grabaciones, exhibiendo una presencia anacrónica, plantea una fascinante dicotomía entre la persistencia de la información y la fragilidad de los soportes físicos. Las cintas de video de 1992, con su naturaleza magnética, se convierten en un estudio de caso sobre cómo la información puede interactuar con campos energéticos de maneras que la tecnología digital moderna, más encapsulada, podría no replicar. Ahora, considere cómo este fenómeno podría aplicarse a la preservación de datos en general. Las viejas grabaciones, aunque propensas a la degradación física, podrían haber capturado ecos de eventos que los medios digitales, más estables en su contenido, no registran. El deterioro gradual de una cinta magnética, por ejemplo, podría, en teoría, alterar su respuesta a fluctuaciones temporales sutiles de una forma que un disco duro perfectamente intacto
no haría. Es como si el ruido, inherente al medio analógico, se convirtiera en un canal para lo anómalo. Imaginen una vieja fotografía que, con el paso de los años, adquiere un tinte sepia o manchas sutiles. Estas imperfecciones no solo hablan de su edad, sino que también pueden, en un contexto inusual, revelar detalles que una imagen digital nítida podría haber corregido o pasado por alto. Además, la reaparición de Javier exige una reevaluación de la causalidad en el contexto de la evidencia visual. No se trata simplemente de una secuencia de imágenes, sino de un evento que parece desafiar la propia flecha del tiempo. Pensemos en la posibilidad de que el acto de la desaparición de Javier no fuera un evento puntual, sino una especie de desplazamiento que dejó una resonancia persistente. Esta resonancia, al interactuar con la tecnología de grabación de la época, podría haber generado las imágenes anacrónicas. A diferencia de un simple fallo técnico que resultaría en una imagen corrupta o ausente, aquí tenemos una figura coherente, pero fuera de su propio tiempo. Esto nos lleva a considerar escenarios donde la información no se pierde, sino que se desplaza o se reubica en el continuo espacio temporal. Por ejemplo, en el ámbito de la física teórica, existen modelos que exploran la posibilidad de que la información pueda existir en estados superpuestos o entrelazados a través del tiempo, aunque estas son, por supuesto, hipótesis altamente especulativas en este contexto. Por otra parte, la forma en que la ciudad misma, como un ente acumulador de experiencias y memorias, podría haber archivado la desaparición de Javier es un aspecto crucial. Los edificios, las calles, el propio aire de la metrópoli podrían haber sido testigos silenciosos de un evento que trascendió la comprensión ordinaria. Las cintas de seguridad, al ser encontradas en un lugar físico dentro de la ciudad, se convierten en un catalizador que desentierra estas memorias latentes. Es como si la propia urbe, a través de estos objetos olvidados, estuviera intentando comunicar algo sobre el misterio de Javier. Ahora, imagine usted cómo esto se relaciona con su propia vida. ¿Cuántos lugares que frecuenta a diario podrían estar cargados de historias no contadas, de eventos que, si se revelaran, cambiarían su percepción de ese espacio? La ciudad, en este sentido, no es solo un telón de fondo, sino un participante activo en la narrativa del misterio, un repositorio de eventos que pueden resurgir de formas inesperadas. Finalmente, la persistencia de Javier en las cintas, en un momento que no debería existir, nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de la realidad como un constructo lineal. Si un individuo puede manifestarse en una grabación en un tiempo que cronológicamente no le corresponde, entonces la distinción entre pasado, presente y futuro podría ser más fluida de lo que asumimos. Esto no implica necesariamente un viaje en el tiempo en el sentido tradicional, sino quizás una fuga de información a través de las barreras temporales. Pensemos en cómo los sueños a menudo entrelazan recuerdos de diferentes momentos de nuestra vida de maneras ilógicas. Las cintas de Javier podrían ser una manifestación externa de un fenómeno similar, donde la información de su existencia se ha desbordado de su marco temporal original. Por consiguiente, la búsqueda de respuestas no solo se trata de resolver el caso de Javier, sino de comprender las reglas fundamentales que rigen nuestra propia existencia y la naturaleza del tiempo mismo. La aparición de Javier en las cintas de seguridad, en un tiempo que desafía la lógica, nos obliga a considerar la posibilidad de que el propio medio de grabación, la tecnología de 1992, posea propiedades hasta ahora insospechadas para interactuar con el tejido temporal. A diferencia de los soportes digitales modernos,
cuya integridad se basa en la precisión binaria, las cintas magnéticas, con su naturaleza análoga y susceptible a interferencias, podrían haber actuado como un amplificador o un resonador de anomalías espaciotemporales. Imaginen una vieja antena de radio que en medio de una tormenta solar capta señales de galaxias lejanas. De manera similar, estas cintas, al degradarse o al ser expuestas a ciertos campos, quizás se volvieron sensibles a ecos de eventos que el tiempo ya había intentado silenciar. Por ejemplo, se ha teorizado que ciertas frecuencias electromagnéticas inusuales, presentes en el ambiente de la ciudad o quizás generadas por el propio centro comercial en ese momento específico, podrían haber interactuado con el campo magnético de la cinta, alterando su contenido de maneras impredecibles. El propio deterioro físico de la cinta, las pequeñas imperfecciones en su superficie, podrían haber funcionado como puntos de anclaje para estas distorsiones temporales, creando una especie de ruido blanco que en este caso particular se materializó como la figura de Javier. Profundicemos ahora en cómo la percepción humana de la evidencia puede ser moldeada por la expectativa y el contexto. Al descubrir estas cintas, la comunidad científica y el público se enfrentaron a un dilema: interpretar las imágenes como una anomalía genuina o buscar una explicación racional por muy rebuscada que fuera. Aquellos que habían seguido el caso de Javier durante años, aquellos que habían vivido con la incertidumbre y la falta de respuestas, podrían ser más propensos a aceptar una explicación paranormal, ya que ésta, de alguna manera, valida la intensidad de su búsqueda y la magnitud del misterio original. Por el contrario, un observador externo sin la carga emocional del caso podría ser más escéptico, buscando fallas en la grabación o interpretando la imagen como una coincidencia o una manipulación. Ahora, consideren cómo esto se aplica a su propia vida, cuando nos enfrentamos a algo que desafía nuestra comprensión, nuestra predisposición emocional y la información previa que poseemos influyen enormemente en cómo interpretamos la nueva evidencia. Si usted ha estado buscando incansablemente una solución a un problema personal, es más probable que vea una solución potencial en un patrón que para alguien ajeno a su situación podría parecer una simple coincidencia. Además, la propia naturaleza de la persistencia de la información, en este caso visual, nos lleva a reflexionar sobre la memoria intrínseca de los objetos y los lugares. Si bien la ciencia moderna se enfoca en la codificación digital, la idea de que los eventos dejan una huella en el entorno, una especie de resonancia energética o informativa, ha sido explorada en diversas tradiciones y teorías especulativas. En este contexto, las cintas de seguridad de 1992, al ser descubiertas en un lugar específico del centro comercial, podrían haber actuado como un catalizador para desenterrar una memoria latente del espacio. Imaginen un edificio antiguo donde, según las leyendas locales, ocurrieron eventos significativos. La atmósfera misma de ese lugar se siente diferente, cargada de historia. Las cintas, al ser encontradas en ese mismo entorno, podrían haber interactuado con esta memoria del lugar, manifestando la imagen de Javier de una manera que trasciende la simple reproducción de datos. Por lo tanto, la ubicación física donde se encontraron las cintas se vuelve tan importante como el contenido de las mismas, sugiriendo una interconexión entre el evento, el medio de registro y el entorno. Finalmente, la reaparición de Javier en estas cintas, en un instante que no debería existir, nos empuja a cuestionar la linealidad del tiempo como una verdad absoluta. Si la información de un evento puede filtrarse o manifestarse en un punto temporal divergente,
Entonces la flecha del tiempo, tal como la concebimos, podría ser solo una de las muchas posibles dimensiones o experiencias de la realidad. Pensemos en la idea de que el universo es un vasto océano de información y que ciertos eventos, como la desaparición de Javier, crean olas o corrientes que pueden afectar el tejido de ese océano de maneras que aún no comprendemos. Las cintas, en esta metáfora, serían como un dispositivo de medición que capta una de estas anomalías. Esto no implica necesariamente un viaje en el tiempo en el sentido de una intervención activa, sino más bien una manifestación de la información de Javier en un momento diferente, como si su existencia hubiera dejado una impronta que el tiempo, en su complejidad, aún no ha logrado borrar por completo. La ciudad, con su constante flujo de personas y eventos, podría ser un caldo de cultivo para estas sutiles distorsiones temporales, y las cintas de Javier, un testimonio inesperado de su existencia. La reinterpretación de las grabaciones de Javier, bajo la luz de nuevas teorías sobre la memoria del espacio-tiempo, nos lleva a considerar un aspecto fundamental: la influencia de los estados de conciencia alterada en la percepción y registro de eventos anómalos. Ahora, imagine cómo la profunda angustia y la confusión que debió experimentar Javier en el momento de su desaparición podrían haber actuado como un potente catalizador, desestabilizando su propia estructura temporal y, por ende, dejando una huella detectable en los registros. No se trata de un simple recuerdo, sino de la posibilidad de que las emociones extremas puedan, en circunstancias aún no comprendidas, interactuar con el tejido mismo de la realidad, creando distorsiones que trascienden la percepción ordinaria. Piense en cómo ciertas prácticas meditativas o estados de trance buscan precisamente alterar la conciencia para acceder a percepciones no convencionales. Podría ser que Javier, en un instante de terror o desconcierto absoluto, haya entrado involuntariamente en un estado similar, pero con consecuencias mucho más drásticas. Profundizando en esta línea de pensamiento, consideremos la posibilidad de que las cintas de seguridad, al ser un medio analógico, poseyeran una sensibilidad única a estas fluctuaciones emocionales y temporales. A diferencia de los sistemas digitales que buscan eliminar el ruido para obtener una señal clara, los soportes magnéticos, con sus imperfecciones inherentes, podrían haber actuado como una especie de pantalla donde estas emociones residuales se proyectaron. Es como si la cinta, al ser expuesta a la intensa energía psíquica del momento, hubiera grabado no solo la imagen visual, sino también una especie de firma energética del estado de Javier. Para usted, esto se traduce en la idea de que los lugares y los objetos pueden, en efecto, retener una memoria de los eventos que ocurrieron en ellos, una memoria que no se limita a lo puramente físico, sino que también puede ser de naturaleza psíquica o temporal. Además, la reaparición de Javier en un tiempo que no se alinea con la cronología de su desaparición nos impulsa a cuestionar la naturaleza misma de la evidencia. No se trata de una simple prueba de su presencia, sino de una manifestación que desafía la causalidad. Podría ser que Javier no se hubiera desaparecido en el sentido de dejar de existir, sino que se hubiera desplazado en el tiempo, y las cintas de seguridad de 1992, al ser descubiertas décadas después, actuaran como un portal para que esta información desplazada se manifestara. Ahora piense en cómo esto se aplica a su propia vida. Cuando usted se enfrenta a información contradictoria, su mente busca activamente la coherencia. En este caso, la coherencia se encuentra no en explicar la ausencia de Javier, sino en explicar su presencia anacrónica, sugiriendo que las reglas que usamos para interpretar la evidencia pueden necesitar una revisión fundamental. Por otra parte,
La persistencia de la imagen de Javier en las cintas, en un instante que no debería existir, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo como un fenómeno multidimensional o fragmentado. Si la información de un evento puede persistir o manifestarse en puntos temporales discordantes, entonces la linealidad del tiempo, tal como la experimentamos, podría ser solo una construcción de nuestra percepción. Imaginen el tiempo no como una flecha recta, sino como un tapiz complejo, donde diferentes hilos representan diferentes momentos, y en ocasiones estos hilos pueden enredarse o superponerse. Las cintas de seguridad de 1992, al ser descubiertas en el presente, podrían haber actuado como un punto de convergencia para estos hilos temporales, permitiendo que la imagen de Javier, proveniente de un hilo diferente, se manifestara. Para usted, esto significa que los eventos pasados no siempre están completamente sellados. Pueden tener resonancias que bajo ciertas condiciones vuelven a manifestarse en nuestro presente. La aparente persistencia de Javier en las cintas de seguridad, en una línea temporal anómala, nos invita a explorar la noción de la memoria del espacio y cómo los entornos físicos pueden codificar y potencialmente reproducir información de eventos pasados. Ahora conciba esto: si el centro comercial de 1992 funcionaba como un ecosistema de interacciones humanas, podría ser que la energía psíquica liberada por la súbita y desconcertante desaparición de Javier dejara una impronta energética discernible en la estructura misma del edificio. Este concepto, a menudo relegado al ámbito de lo esotérico, encuentra un eco en teorías físicas especulativas que sugieren que la información no se destruye, sino que puede ser transformada o reubicada en el continuo espacio-tiempo. Imagine la cinta de video no solo como un medio de registro, sino como una especie de resonador pasivo, sintonizado a una frecuencia particular, que en este caso captó la memoria del evento de Javier incrustada en el propio espacio. La degradación gradual de la cinta magnética, lejos de ser un simple deterioro, podría haber abierto grietas en su integridad, permitiendo que estas resonancias del pasado se filtraran hacia el presente. Profundizando en esto, la forma en que nuestra propia conciencia interactúa con la evidencia es crucial. Ante la imagen anacrónica de Javier, nuestra mente lucha por reconciliar la experiencia visual con la lógica temporal. ¿Cómo reacciona su cerebro cuando se enfrenta a algo que viola directamente sus expectativas fundamentales? Piense en una situación en la que usted está absolutamente seguro de algo y de repente se encuentra con una prueba irrefutable que lo contradice. La disonancia puede ser abrumadora, llevándolo a cuestionar la fiabilidad de sus propios sentidos. En el caso de Javier, la cinta actúa como esa prueba irrefutable, obligando a una reconsideración de lo que es posible. Esta confrontación directa con lo inexplicable puede, a su vez, alterar nuestra propia percepción de la realidad, haciéndonos más receptivos a la idea de que existen fenómenos que escapan a nuestra comprensión actual. Además, la propia tecnología de 1992, con sus limitaciones inherentes, podría haber sido, paradójicamente, más susceptible a capturar ciertas sutilezas del espacio-tiempo que los sistemas digitales modernos. Mientras que la digitalización busca eliminar el ruido y la imperfección para obtener una señal clara y precisa, los medios analógicos, como las cintas magnéticas, conservan una mayor textura de la realidad. Esta textura, con sus imperfecciones inherentes, podría haber actuado como un lienzo sobre el cual se proyectó la memoria del evento de Javier. Imagine una vieja fotografía que, con el paso del tiempo, adquiere un grano particular o un tinte sepia. Estas imperfecciones no solo hablan de su edad, sino que también pueden
en un contexto inusual, revelar detalles que una imagen digital perfectamente nítida podría haber pasado por alto o corregido automáticamente. De manera similar, las imperfecciones de la cinta de seguridad podrían haber sido el vehículo a través del cual la información anómala de Javier se manifestó. Por consiguiente, la aparición de Javier en las cintas de seguridad no solo plantea preguntas sobre el tiempo, sino también sobre la naturaleza de la información y su persistencia en el universo. Si la información de un evento puede manifestarse en un momento que cronológicamente no le corresponde, entonces la distinción entre pasado, presente y futuro podría ser mucho más fluida de lo que comúnmente aceptamos. Piense en el tiempo no como una flecha unidireccional, sino como un vasto océano de información, donde ciertos eventos crean olas o corrientes que pueden influir en el tejido de ese océano de maneras inesperadas. Las cintas de seguridad, al ser descubiertas en el presente, actúan como un dispositivo de medición que capta una de estas anomalías, sugiriendo que los eventos pasados, incluso aquellos envueltos en misterio, pueden tener resonancias que, bajo ciertas condiciones, vuelven a manifestarse en nuestro presente. La ciudad, con su constante flujo de energía y experiencias, se convierte así en un caldo de cultivo para estas sutiles distorsiones temporales, y las cintas de Javier, un testimonio inesperado de su existencia. La intrigante aparición de Javier en grabaciones de 1992, en un contexto temporal que desafía la causalidad, nos impulsa a explorar las implicaciones de la persistencia informativa en la materia y la energía. Ahora considere cómo ciertos fenómenos cuánticos, como la superposición, sugieren que una partícula puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta que es observada. Trasladando esta idea al caso de Javier, podríamos especular que su desaparición no fue una anulación de su existencia, sino una transición a un estado de superposición temporal, donde su presencia coexistía en diferentes momentos. Las cintas de seguridad, al ser un medio físico susceptible a la interacción con campos energéticos, podrían haber actuado como el acto de observación que, en lugar de colapsar su estado a un único punto temporal, reveló su coexistencia en el pasado. Para usted, esto significa que los eventos no son necesariamente eventos puntuales y aislados. Podrían ser manifestaciones de un continuo más complejo donde la información persiste de maneras que aún no comprendemos. Más allá de las teorías cuánticas, es vital examinar cómo la memoria colectiva de la ciudad podría haber influido en la interpretación de estas anomalías. La Ciudad de México, rica en historia y leyendas, posee una psique colectiva que, ante lo inexplicable, tiende a tejer narrativas que buscan dar sentido a lo incomprensible. En este contexto, la historia de Javier, inicialmente un misterio sin resolver, se transformó en un lienzo sobre el cual se proyectaron miedos, esperanzas y explicaciones alternativas. Piense en cómo las historias de fantasmas o sucesos paranormales se perpetúan en una comunidad. No solo se basan en presuntos avistamientos, sino también en la creencia compartida y la interpretación colectiva de eventos ambiguos. La aparición de Javier en las cintas, al ser analizada por una sociedad ya predispuesta a creer en lo extraordinario, adquirió una credibilidad que quizás una explicación puramente científica, si existiera, no habría logrado. Por otra parte, es crucial considerar la naturaleza del propio medio de grabación. Las cintas de video analógicas de 1992, a diferencia de los soportes digitales modernos, poseen una cualidad tangible y a la vez frágil. Su degradación con el tiempo, las imperfecciones en la cinta magnética, podrían haber actuado como puntos de anclaje para la información temporal anómala.
Imagine una vieja grabación de audio donde entre la música se filtran susurros inexplicables. Estas imperfecciones no son solo defectos, sino que pueden ser el resultado de interacciones sutiles entre el medio de registro y el entorno. En el caso de Javier, estas imperfecciones podrían haber permitido que la memoria de su presencia, desfasada temporalmente, se manifestara en la imagen. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la tecnología, incluso en su aparente obsolescencia, puede revelar aspectos insospechados de la realidad. Finalmente, la persistencia de Javier en las cintas, en un instante que no debería existir, nos impulsa a cuestionar la linealidad del tiempo como un absoluto. Si la información de un evento puede manifestarse en un momento discordante, entonces la flecha del tiempo, tal como la concebimos, podría ser solo una construcción de nuestra percepción. Piense en el tiempo no como una línea recta, sino como un tapiz complejo donde diferentes hilos representan diferentes momentos, y en ocasiones estos hilos pueden enredarse o superponerse. Las cintas de seguridad, al ser descubiertas en el presente, actúan como un dispositivo que revela estas interconexiones temporales, sugiriendo que los eventos pasados, incluso aquellos envueltos en misterio, pueden tener resonancias que, bajo ciertas condiciones, vuelven a manifestarse en nuestro presente. La ciudad, con su constante flujo de energía y experiencias, se convierte así en un caldo de cultivo para estas sutiles distorsiones temporales, y las cintas de Javier, un testimonio inesperado de su existencia. Al contemplar el intrincado tapiz de lo que hemos desentrañado, se revela una convergencia de hilos conceptuales que, lejos de ser meras hebras sueltas, tejen una comprensión más profunda de la realidad que habitamos. Hemos transitado por senderos que desafían la linealidad temporal, explorando cómo los ecos de eventos pasados pueden, en circunstancias insospechadas, resurgir y manifestarse de maneras que perturban nuestra percepción más arraigada. La forma en que la información, ya sea a través de medios tangibles o de huellas energéticas sutiles, parece poseer una persistencia que trasciende la mera presencia física, nos invita a reconsiderar los límites de lo cognoscible. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, la narrativa nos ha llevado a comprender que los misterios no son meros vacíos, esperando ser llenados, sino que a menudo son portales hacia dimensiones de la existencia que antes permanecían ocultas. La forma en que la mente humana se enfrenta a lo anómalo, adaptándose y reconfigurando su comprensión del mundo ante la evidencia de lo imposible, subraya la plasticidad de nuestra propia cognición. Las herramientas que utilizamos para interpretar la realidad, ya sean tecnológicas o psicológicas, se revelan como prismas que, al ser expuestos a nuevas luces, pueden refractar la verdad de formas sorprendentes y reveladoras. En este punto de nuestra exploración, la convergencia de estas ideas nos presenta una imagen más nítida, aunque no menos enigmática, de la complejidad inherente a la experiencia humana y al propio universo. Las capas de la ciudad, las memorias latentes en sus estructuras y la forma en que los objetos del pasado pueden actuar como catalizadores para desenterrar lo olvidado, conforman un mosaico que nos insta a mirar más allá de lo superficial. La noción de que el tiempo mismo podría ser una entidad más maleable y menos rígida de lo que comúnmente asumimos, se solidifica como un eje central que da coherencia a las diversas facetas del enigma que hemos abordado. Al pivotar hacia la reflexión final, la perspectiva se amplía, sugiriendo que la búsqueda de respuestas no es un fin en sí mismo, sino un proceso continuo de cuestionamiento y descubrimiento. Las experiencias que hemos analizado,
aunque enraizadas en un evento específico, resuenan con interrogantes universales sobre la naturaleza de la existencia, la memoria y la propia realidad. La forma en que las partículas y los campos interactúan, las huellas que los eventos dejan en el tejido del espacio-tiempo y la capacidad de la conciencia para percibir e interpretar estas sutilezas, se entrelazan para formar un panorama que invita a una contemplación más profunda. La historia de Javier, el guardia que se desvaneció en el bullicio de la metrópoli para luego reaparecer en las sombras del tiempo a través de cintas olvidadas, trasciende la mera anécdota para convertirse en un espejo de nuestras propias interrogantes sobre la naturaleza de la realidad. Hemos navegado por las aguas turbias de lo inexplicable, desentrañando cómo la persistencia de la información puede desafiar la linealidad temporal y cómo nuestros propios marcos de comprensión se ven obligados a expandirse ante lo que parece imposible. La Ciudad de México, con su intrincada urdimbre de historia y vida cotidiana, se revela no solo como un escenario, sino como un archivo viviente, capaz de retener ecos de eventos que, al ser redescubiertos, nos obligan a cuestionar la solidez de nuestro presente. Lo que las cintas de Javier nos enseñan, más allá de la resolución de un misterio particular, es la fragilidad de nuestras certezas y la vastedad de lo desconocido que subyace bajo la superficie de lo aparente. La idea de que el tiempo mismo podría ser un lienzo más flexible de lo que imaginamos, un tejido donde la información puede permear a través de las barreras cronológicas, nos confronta con la posibilidad de que nuestra percepción sea solo una faceta de una realidad mucho más compleja. Este viaje nos ha demostrado que la curiosidad no es solo el motor de la investigación, sino la llave que abre las puertas a comprensiones que trascienden las explicaciones convencionales. La verdadera práctica, la que comienza ahora, reside en llevar esta apertura mental a nuestro propio entorno. Nos invita a mirar los lugares que frecuentamos no solo como espacios físicos, sino como contenedores de historias latentes. A considerar que los objetos que nos rodean pueden ser depositarios de memorias que, bajo las condiciones adecuadas, pueden manifestarse. La historia de Javier nos recuerda que el misterio no es un vacío que debemos llenar a toda costa con respuestas predecibles, sino una invitación a la contemplación, a la aceptación de que hay dimensiones de la existencia que aún escapan a nuestra comprensión plena. La práctica comienza al abrazar la incertidumbre, al mantener viva la llama de la interrogación y al reconocer que, en la búsqueda de lo inexplicable, a menudo descubrimos más sobre nosotros mismos y sobre la asombrosa complejidad del universo del que somos parte.